Familia, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, es un honor que usted nos esté acompañando a través de su dispositivo móvil. Junto con su familia, vamos este día a alabar a nuestro Dios. Vamos a exaltarle, vamos a reconocer su grandeza, vamos a reconocer lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros en nuestras vidas durante esta semana. Así que, hermanos, les invito a que cada uno tome su Biblia y compartamos la lectura bíblica de este día con nuestro hermano invitado. Al terminar, juntos como familia vamos a exaltar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos sean, es un gusto que esté con nosotros. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias para dar lectura en el libro de los Salmos, el Salmo número 119. Capítulo 119 de los versículos 25 al 32. Salmos número 119 de los versículos 25 al 32. La palabra de nuestro Dios nos dice: Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuanto ensanches mi corazón. Que el Señor les bendiga. No.
es inescrutable, cada día te bendeciré. fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay razón. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita.
carga de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tu alma y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies alma, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Dice el Señor en su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracia y bendición, a tus pies tendrás luz y dirección. La plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. La bondad de Dios es infinita y lo vemos semana tras semana durante este tiempo difícil que hemos tenido como nación. Nuestro Dios no nos ha dejado ni un solo momento. Nuestro Dios siempre ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Siempre cuida de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y esta tarde, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sabemos que no estamos en un lugar físico, estamos en un lugar virtual, pero tenemos maneras en las que podemos apoyar con nuestras ofrendas y nuestros diezmos para seguir engrandeciendo el reino de nuestro Dios. Así que, hermanos, a través de la pantalla vamos a poder ver las maneras en que podemos hacer llegar nuestras ofrendas y diezmos, ya sea por transferencia, por un depósito o trayendo su sobre a la iglesia. Aquí en este lado van a encontrar el número de cuenta en el cual se puede hacer el depósito. Gracias, hermanos, y sabemos que en lo mucho Dios nos bendice. Él nos da más de lo que nosotros le pedimos. Así que, hermanos, compartamos algo de lo mucho que Dios nos da. Gracias. Hemos tenido un excelente tiempo esta tarde. Un excelente tiempo el cual se escogió especialmente para ustedes.
se preparó para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ahora vamos a recibir lo que la palabra de Dios tiene para ti y para mí a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Cocó. Así que prepárese ahí junto con su familia a través de su dispositivo. Juntos vamos a escuchar la exposición de la palabra. Bienvenidos sean nuevamente. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro estudio. Continuamos estudiando la palabra de Dios y hoy estamos estudiando el libro de Nahum, profeta Nahum. Le damos gracias al Señor por las bendiciones que nos da. Ahora, mientras leemos Nahum, el capítulo 1, vamos a considerar cómo Dios en este capítulo 1 habla de Nahum habla acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Y quiero llevarles, por favor, a que me sigan con su vista mientras hago esta lectura de Nahum, el capítulo 1, profeta Nahum, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus enemigos, de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos, y estén empapados en su embriaguez. Serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas cerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí, sobre los montes los pies del que anuncia buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este día. Gracias por tu palabra y gracias por la palabra que nos das a través de Nahum. Bendito sea, Señor. Guíanos, por favor, en lo que vamos a estudiar en este día, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué piensa usted acerca de la ira? Dios, en sus características, en sus perfecciones, tiene ira. Alberga ira, tiene ira, pero no como la de los seres humanos. Es una ira justa, es una ira propiciada por la maldad. Después de una paciencia del Señor, después de tiempo esperar y tratar con las naciones, de tratar con los pueblos, de tratar con su propio pueblo, Dios actúa en base a sus perfecciones, motivado por su amor, en su paciencia, en su justicia. Todas estas perfecciones de Dios, perfectamente equilibradas, Dios obra consecuentemente con su carácter y con sus propósitos. En este día quiero compartirles, empezando hablando del profeta Nahum,
un profeta que vivió 100 años después de Jonás, del profeta Jonás. Nos dice la palabra de Dios poco acerca de él. Nos dice que era de Elcos, y él profetizó después de Jonás, 100 años después. Y la predicación de Nahum fue una predicación que explica la Biblia aquí en una palabra que es como una carga para Nahum. Es un peso, el mensaje que él iba a proclamar, un mensaje de sentencia, un mensaje donde se narra lo que Dios ha determinado, pero también narra cómo Dios llevó a cabo sus planes, su proyecto, cómo determinó el juicio para los ninivitas, y estos fueron destruidos. Así que para el profeta era un mensaje que pesaba sobre sus hombros, pero era un mensaje que él tenía que dar a los pueblos, explicar y dar a las naciones, y particularmente sobre los ninivitas. Así que después de 100 años, la generación de Jonás se arrepintió. Pero después de 100 años, la nación volvió a la idolatría. Los sucesores de estos reyes que se habían arrepentido con Jonás habían hecho crueldad, habían llenado sus manos de rapiña, de violencia, de injusticia. Habían ellos sometido a los pueblos debajo de sus pies. Todos sus monumentos, todos sus grabados que tienen es acerca de la guerra. Y estos reyes asirios habían hecho que el terror de ellos caiga sobre las naciones que estaban en derredor. En el capítulo 1, en los primeros versículos, vemos cómo Dios narra acerca de que el pueblo de Asiria se ha ensañado contra las naciones y contra su propio pueblo. Y Dios tomando esta injuria sobre sí mismo, Él habla de que esos enemigos son sus enemigos. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se vengará de sus adversarios y guardará enojo para sus enemigos. Dios ha tomado la manera como los asirios habían maltratado, se habían ensañado del pueblo de Israel. Dios en Éxodo capítulo 17, 18, 19, 20 hasta el 30 y tantos, Dios toma al pueblo de Israel como su propio pueblo. Y Dios toma estos males que ha hecho Asiria contra su propio pueblo. Y Dios habla de vengarse por las cosas que los asirios han hecho en contra de su pueblo. Y en los primeros versículos leemos estas porciones cuando dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. Amados amigos y hermanos, Dios en esta porción bíblica nos muestra que la violencia y la violencia y la maldad que el pueblo de Asiria ha hecho sobre los israelitas, Dios ha dado una sentencia para ellos. Dios en su ira vengará todas estas cosas, y Él dice que no tendrá por inocente al malvado, al culpable. Y habla acerca de que el Señor, cuando se ha indignado, ha destruido pueblos enteros. Usted puede leer en los libros de Génesis, usted puede leer en los libros de los Salmos, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, como explica el Salmo: ¿qué viste, Omar? A los montes saltaron como corderos.
el mar huyó, las peñas fueron hendidas, porque Dios llegó. Llegó con su pueblo para instalarlo, para que tome posesión de la tierra que ha prometido a sus padres, a Abraham, Isaac, a Jacob. Los va a llevar a la tierra y nadie lo va a detener. Así que cuando los enemigos del pueblo habían hecho de este pueblo de Israel, lo habían llevado cautivo, lo habían llevado en penalidades, habían sufrido la muerte, la crueldad de parte de los asirios, Dios toma la decisión de ejercer su juicio sobre los asirios. ¿Sabe? El juicio de Dios, la manera como Dios trata con los pueblos, es una respuesta a cómo los pueblos han obrado en contra de Dios. Los pueblos, quienes han pecado delante de Dios, Dios responde después de haber tratado con ellos y en paciencia Dios tratar con ellos. Toma Dios la decisión de destruir a Siria. Y nos muestra elementos de la naturaleza y lo explica de una manera de poesía para decirnos que las nubes son el polvo de sus pies. Y nos dice la Biblia que Dios no tiene por inocente al culpable. Hemos leído en ocasiones pasadas porciones bíblicas como la que encontramos en Éxodo capítulo 34. Permítame leer Éxodo 34 cuando el Señor habla y dice lo siguiente. Dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios nos muestra en su palabra que no tiene por inocente al culpable. Así que los asirios, la ciudad de Nínive, es responsable delante de Dios. Y antes de esto, Nahum dice, inspirado por Dios, que el Señor es tardo para airarse. Dios tiene toda la razón para llegar a Nínive y destruirla. Dios es tardo para enojarse y es grande en poder el Señor. Así que lo que Dios va a hacer en Nínive, si usted ha pasado por violencia, si usted ha sufrido violencia, si sobre usted como pueblo de Dios las personas han actuado en contra de usted para lastimarle y ha pasado mucho tiempo y ha sido usted lastimado y el pueblo de Dios en general ha pasado violencia, ha pasado todo tipo de injusticia el pueblo del Señor. Y un día Dios va a destruir como lo destruyó a Nínive. Dice el Salmo 103 que Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Por lo tanto, Dios dice aquí que destruirá a sus enemigos y que guarda el enojo y que guarda el enojo para sus adversarios, para sus enemigos. Afrentaron a su pueblo, afrentaron a sus hijos, a su nación, y el Señor dijo, son mis enemigos. Pero quiero que sigan notando, amados hermanos, que el versículo 6 nos pregunta, hablando del día de la gran ira de Dios, del día de la justicia de Dios, pregunta el profeta Nahum, inspirado por Dios, esta pregunta, o estas preguntas: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién podrá? ¿Qué persona se podrá mantener delante de Dios mientras Dios derrama su ira? ¿Qué personaje lo hará?
El faraón no pudo, quedó destruido él y toda su familia y fue reducido a inundación de agua y murió ahogado. Nos dice el libro de Éxodo, murió faraón y todos los hombres que con él iban en sus caballos, murieron, perecieron anegados, ahogados en el río, en el mar Rojo. Ahora yo les quiero hacer esta pregunta, amados hermanos, ¿qué persona podrá estar de pie delante de Dios? ¿Qué persona escapará al día de la ira de Dios? Ninguna persona lo hará. Nadie podrá mantenerse ante el día de la ira de Dios, ante las grandes señales y obras que Dios traerá en este día de la ira del Señor. Y por supuesto nadie lo hará. Y dice también el profeta que su ira se derrama como fuego y que por eso se hienden las peñas, las piedras. Pero también la porción de la Biblia nos dice, previendo Dios, ¿qué hace Dios con los suyos cuando Dios derrama su ira sobre las naciones, sobre los pueblos? Génesis capítulo 19 nos dice que cuando Dios determinó, dio un decreto sobre la tierra de Sodoma y Gomorra, Dios determinó destruir esas tierras con fuego, con azufre. Por cierto, ellos estaban cerca de un área de azufre, de un asentamiento de azufre, y cuando Dios hace descender el fuego, las personas mueren quemadas. Pero antes de que esto ocurra, Abraham estuvo delante de Dios y pidiéndole al Señor, Señor, si hay en esta ciudad de Sodoma hay 50 justos, ¿destruirás la ciudad? Sabiendo que hay 50 justos, y Dios dijo, no destruiré la ciudad si hay 50 justos, y así fue. Y después sabía Dios y sabía Abraham que no había más que Lot, su sobrino. No había más justos, que la ciudad entera estaba entregada a la idolatría. Así que cuando llegan los ángeles, Dios les dice, de la noche le dijo, despierta Lot, porque vamos a destruir la ciudad. Toma a tus hijas, toma a tus yernos y vete a esta tierra, porque vamos a destruir la ciudad. Y antes que la ciudad sea destruida, Dios sacó a Lot. Dios sacó al justo Lot. Y lo sacó, y después que salió Lot, empezó a llover fuego del cielo. Y murieron los hombres. Dios habla en su palabra del juicio que es inminente. El diluvio fue igual exactamente. Antes de que caiga la lluvia, antes de que las cataratas de abajo, los abismos del agua sean rotas y el agua brote de abajo y venga de arriba y la tierra sea inundada, Dios llevó a Noé y a su familia a entrar en el arca. Y después que fue cerrada la puerta por Dios, cayó el agua y la gente fue inundada, la gente murió ahogada. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, mujeres embarazadas, todos, sí. Porque no habían creído en el mensaje de Dios. No respondieron al mensaje que estaba predicando Noé mientras construía el arca. Y dice la Biblia, Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es fortaleza en el día de la angustia, y Dios conoce a los que en Él confían. Así que esta no es una porción solamente exclusiva de Nahum. Dios es bueno, Dios todo el tiempo es bueno. Dios hace descender hace descender la lluvia sobre buenos y sobre malos. La lluvia cae sobre todas las personas y el sol sale para justos y para injustos también. Con este sol maravilloso que Dios nos da, Dios regula la temperatura, Dios hace crecer las plantas, Dios nos permite tener una temperatura adecuada para poder vivir. Este sol que Dios permite es maravilloso y lo hace salir sobre buenos y sobre malos, y la lluvia que riega la tierra y que germina la semilla y que da fruto y que da alimento, lo da para todos, porque Dios es bueno. Pero hablando acerca del juicio que se presenta para Nínive, ya dice el Señor es bueno y Dios es fortaleza, es un lugar, es una persona, es Dios, da fuerza.
en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Hablando en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo, el capítulo 2, nos dice la palabra de Dios algo parecido en el versículo 19, cuando habla acerca de los obreros de Cristo. Y dice lo siguiente, hablando acerca de obreros y personas que un día profesaron las palabras de Dios, pero hoy día no lo están haciendo, que se desviaron. Y le dice Pablo a Timoteo lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, 2 puntos. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese, escuche lo que dice imperativamente. Dios dice a través de San Pablo: y apártese de iniquidad, apártese de esa forma de vida pecaminosa. Y apártese toda aquella persona que invoca el nombre de Cristo. Amados, si usted es de Cristo, si usted es una persona que usted dice que es de Cristo, si usted dice que ha confiado en el Señor, si usted habla de que usted confía en Él y Él es su fortaleza, entonces este mandamiento, porque Él está mandando, dice: y apártese del pecado, apártese de practicar el pecado, aléjese y apártese de lo que lo lleva a pecar. Porque dice aquí: apártese de iniquidad toda aquella persona que invoca el nombre de Cristo. ¿Sabe? Usted puede ser una persona que tenga una aparente profesión cristiana, una aparente profesión en Jesucristo. Usted puede ser una persona que pueda decir que usted es cristiana, que usted es de Él, pero puede ser que en realidad no lo sea. Porque la vida cristiana no es solamente una profesión que se hace los domingos. Es la vida, amados hermanos, es la nueva vida. Es la vida en Jesucristo, es una vida de obediencia. Hoy por todas partes personas están hablando de que son personas cristianas, de que son personas de Él, pero sus obras, su vida muestra que no son de Él. Por favor, piense, medite lo que está diciendo la palabra de Dios. Usted no puede tener buenos frutos, usted no puede servir al Señor, usted no puede consagrarse al Señor si usted no es de Él. Si usted no es de Él. Hay muchas personas que están haciendo una profesión, que están diciendo que sí, pero no son de Él. Y si el juicio viene, y el juicio llega sobre el mundo entero, y usted va a querer apropiarse de esas palabras del Señor, no van a tener sentido para usted. Porque dice las Escrituras que el Señor es bueno y fortalece en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Confiar en Él es confiar en lo que Él ha dicho. Él ha dicho que todos hemos pecado. El Señor ha dicho que las personas están desamparadas, que las personas necesitan a Jesucristo, necesitan arrepentirse, necesitan venir a Él, volverse a Él, dejar sus malos caminos, dejar sus pecados, venir al Señor, reconocerle como Señor y Salvador, como el Salvador de los pecadores. Entonces recibiremos el perdón del Señor, recibiremos la gracia de Dios, recibiremos la libertad que es en el Señor, la nueva vida que es en Él. Por eso el Señor conoce a los que son suyos. Así que la primera cosa que quiero mencionarles, hermanos, es que la ira de Dios sobre Nínive se narra en los versículos del 2 al 5. Y se nos muestra que nadie permanecerá delante de ningún ninivita, pero se nos muestra también que Dios es la fortaleza en el día de la angustia, en ese día de destrucción. Así que la segunda cosa que quiero mencionarles es lo que dice el versículo 8. Dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis vosotros
de Jehová? ¿O qué piensas contra Jehová? Él hará consumación. Dios no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarascas completamente seca. Así que Dios destruirá Nínive. Y esta destrucción, amados hermanos, traerá paz a su pueblo. Por un lado, Dios va a hacer algo justo. Todo lo que Dios hace es justo y correcto. Por un lado, Dios destruirá a sus enemigos, pero por otro lado, con esa destrucción, traerá paz. Traerá la paz del pueblo del Señor. Porque Dios librará a su pueblo, como nos dice el versículo 14. Dios destruirá a Nínive y Dios traerá paz a su pueblo. ¿Qué cosas tan hermosas Dios hace para traer paz? Esta paz es la paz perdurable que Dios va a hacer. Esta es una paz que el pueblo no había tenido, que el pueblo no había experimentado. Y Dios tendrá que terminar con los crueles reyes asirios, con esta nación llena de rapiña, con esta nación, una nación terrible. Y Dios habla de la destrucción que vendrá por medio de Babilonia, mientras Nabucodonosor y su antecesor Nabopolassar están creciendo, esta nación babilónica está creciendo, y Dios usará a estos babilonios para traer juicio sobre ellos. Dios lo hará para traer juicio y terminar con Asiria. Así que nos habla del juicio y dice Dios que Dios no tomará venganza sobre sus enemigos 2 veces, sino que de una sola vez lo hará. El versículo 11 nos dice: de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un enemigo perverso. Permítame leerles lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, nos habla que en ese turno estaba el rey Ezequías, que había llevado a su pueblo a un avivamiento. Habían celebrado la Pascua, se habían alegrado. Ezequías había llevado la palabra de Dios, había llevado la palabra de Dios por todo Samaria, había invitado a los samaritanos, la nación del norte, los ha invitado a que regresen al Señor. Los levitas se habían santificado y celebraron la Pascua, y hubo tal alegría como nunca la había hecho. Y después de esto, años después, el reino del norte fue llevado por el rey de Asiria, Sennacherib, y por otros reyes que le antecedieron a Sennacherib, fueron llevados a Asiria. Después Sennacherib llega, establece Nínive como su base, su capital, y empieza a retomar nuevamente las conquistas. Y llega delante de Jerusalén y toma algunas ciudades y sitia a Jerusalén. Entonces estos hombres blasfeman el nombre del Señor. Hablan de que Ezequías los ha llevado a una falsa creencia, a una falsa fe. Habla al Rabsacés de que Dios no los podrá librar, de que el Señor no puede hacerlo. Y al Rabsacés dice, el general de Sennacherib, él dice: ¿pudieron los dioses de los demás pueblos librarnos de nuestras manos? No nos pudieron librar. Y Dios escucha la injuria, cómo los asirios han hablado mal de Dios, cómo han tratado de atemorizar al pueblo de Dios, cómo con esas palabras violentas han hecho que el corazón de muchos hombres desfallezca. Y es lo que habla Dios del malvado consejo que hablaron los asirios en contra de Dios. Y dice esta porción bíblica lo siguiente. Es Segunda de Reyes, capítulo 18. Escuchen lo que dice este Rabsacés. Así ha dicho el rey de Asiria, Sennacherib. Y dice así: no les engañe Ezequías, porque no les podrá librar de mi mano. Y no les haga Ezequías confiar en Dios, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, dice el Rabsacés, porque así dice el rey de Asiria:
hagan conmigo paz y salgan a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y les lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel y víveres, y no moriréis. No oigan a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de su tierra mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Amados amigos y hermanos, este rey de Asiria con sus hombres habían blasfemado el nombre de Dios, habían desanimado a la nación a Jerusalén, los habían llenado de terror, habían dado un consejo perverso para rendirse. Habían hablado mal de Ezequías y de la fe que tenía el rey de motivar a su pueblo a buscar a Dios. Y Dios en Nahum dice que este es un perverso consejo que habían tramado, que habían hablado estos reyes. Así que Dios, amados, Dios toma la decisión de destruir a esa nación, porque todas las injurias y toda la violencia que ha hecho, y Dios va a traer paz a su pueblo, pero para traer paz a su pueblo va a destruir la maldad. Amados, Dios es el vengador. Dios es el vengador, no usted. ¿Usted ha sufrido violencia? Seguramente sí. El pueblo de Dios a lo largo de la historia del cristianismo, el pueblo del Señor a lo largo de su existencia en la tierra, ha sufrido violencia, ha sufrido maltrato, ha sufrido injusticia. El pueblo del Señor ha servido a su Dios, pero la injusticia y la violencia que ha sufrido ha sido mucha a lo largo de la historia. Los piadosos, dijo Pablo a Timoteo, sabemos que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que la violencia se ha manchado la vida cristiana a lo largo de toda la historia. Han sufrido todos ellos. Y Dios va a terminar esa maldad. ¿Cómo? Destruyendo el mal. Miren lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 12 al 15 dice la Biblia: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, oh Israel, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré yo su yugo de sobre ti, y romperé sus coyundas, mas cerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Fuiste vil. ¿Cuántas personas se portan de una manera diferente? Se portan vil, dice Dios. Quitaré, destruiré, porque fuiste vil. Fuiste vil. Amado amigo que me escucha, Dios está en contra de la maldad. Dios está en contra de la violencia, de la rapiña. Dios lo hace, y como seres humanos nos estamos matando, pero Dios condena esto y Dios destruirá todas estas cosas. Y nos dice la Biblia lo siguiente: he aquí sobre los montes los pies del que anuncia buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Dios dice aquí la Biblia que los destruirá, y que el pueblo nunca más verá esta clase de maldad. Le dice el Señor, celebra tus fiestas. Celebra tus fiestas. Alégrate, porque el mal ha terminado. Alégrate.
Paga tus votos al Señor, oh Judá, oh Jerusalén, paga tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado, porque pereció del todo. ¿Cómo esta porción que Dios por medio de Nahum escribe, y él dice lo que acabamos de leer, el versículo 15, he aquí sobre los montes los pies de los que anuncia o del que anuncia buenas nuevas. Este es un mensaje de buenas noticias. Este es un mensaje del Evangelio. Si usted es una persona cristiana, si usted ha conocido a Jesús, si usted ha depositado su confianza en Jesús nuestro Señor, este es un mensaje del Evangelio. Este es un mensaje que los que anuncian este mensaje son como los que tienen sus pies sobre los montes, llegando a esos pueblos, anunciando el fin del mal y trayendo las buenas noticias de libertad. Dios trae este mensaje a todas las personas. Amigo, ha traído este mensaje para usted. Si usted es una persona cristiana, si usted ha sufrido violencia, si usted ha hecho esto, quiero decirle lo siguiente: el Evangelio ha traído paz a nuestras vidas, porque el Evangelio es la noticia que ha traído reconciliación para los hombres. Miren lo que dice y cómo nos advierte la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Romanos. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando de los creyentes. Los creyentes somos las personas cristianas, las personas que hemos aceptado a Cristo. Sé que esta palabra, desde decir creyentes, se ha generalizado. Ha tenido connotaciones de personas que están en lugares que no está Dios, en lugares donde se explica la palabra de manera no con claridad, personas que hablan de algo que no conocen. Pero estamos hablando de creyentes, personas que han conocido a Jesús y son personas discípulas del Señor. Y en esta carta de Romanos capítulo 2, escuchen lo que dice. Dice lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios está explicando aquí en las porciones bíblicas: no te vengas, porque todas las venganzas traen consecuencias. Y Dios no toma como algo justo lo que usted hace por vengarse, porque el vengador es Dios, no el vengativo, el vengador. El vengador. Dios vengará las injurias que ha hecho en contra de su pueblo, en contra de los suyos. Esta ira está en contra de los males que su pueblo ha sufrido. Dios se vengará. Dios tomará venganza sobre sus enemigos. Dios ha guardado todo eso para demostrar su ira sobre sus enemigos. Esta ira, esta venganza es de Dios. Porque cuando Dios traiga este juicio sobre sus enemigos, pondrá una paz perdurable. Una paz perdurable. Así que, amados hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Usted ha sido reconciliado con Cristo. El Evangelio nos ha traído paz. En el capítulo 13, versículo 41 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está en una sinagoga, en su primer viaje misionero, él tiene que explicar a los judíos, les tiene que decir que Dios ha anunciado paz. ¿Ok?
permítame leerle lo siguiente: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en las profecías. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Así que Dios, amados hermanos, Dios ha hecho su palabra, ha traído este mensaje para reconciliar, es un mensaje de paz. El mal Dios lo va a destruir, lo ha destruido y lo destruirá. En el tiempo por venir encontramos en las Escrituras, encontramos en la santa palabra de Dios, amados hermanos, encontramos que este mal terminará. Permítanme leerles en Apocalipsis capítulo 17 lo siguiente. Apocalipsis capítulo 17 dice la palabra de Dios lo siguiente. En capítulo 17 encontramos la condenación de la gran ramera. Encontramos Dios que ha traído y consumará su ira sobre este mundo. Y dará a todos los hombres, a todos los seres humanos, a todos ellos que se han burlado se han burlado de Dios, que han hecho obras impías y que no se han arrepentido. Hombres burladores que se han burlado, han blasfemado de Dios. Dios traerá este juicio. Este juicio está en Apocalipsis. Capítulo 17 habla acerca de la condenación de la gran ramera. El capítulo 18 dice que un ángel dijo, dice Dios, ha caído la gran ramera, la que traficaba con animales, con monos, con almas de los hombres, ha caído. Y en el capítulo 19 encontramos las alabanzas del cielo. Aleluya, ha venido la gloria, el poder, ha venido. Empieza a hablar de eso. Capítulo 19 habla de Jesús viniendo montado en un caballo, teniendo un nombre que habla que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios destruirá e instalará su reino. Dios está airado porque han lastimado a su pueblo. La historia de los seguidores de Cristo a lo largo de toda la historia es una historia que se ha manchado con sangre. En todas las épocas de la historia del cristianismo, en todos los países, el pueblo de Dios ha sufrido persecución, ha sufrido muerte ha habido y destrucción. Dios está airado porque han lastimado a su pueblo. Y Dios se vengará de sus enemigos. ¿Y usted es enemigo de Dios? ¿Usted es aborrecedor de Dios? ¿Usted es una persona que no ha hecho esto? Mire la paz, escuche la paz que Dios ha hecho a través de Jesucristo para todo aquel que cree. Dios dice en la Biblia que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Jonás en el capítulo 4, él dice que Dios es tardo para enojarse. Sin embargo, no dice que no se enojará, no dice que Dios no atraerá su ira, sino que dice que es tardo, es lento para la ira. Solo que Dios es paciente, pero al fin ejecutará su ira. Si usted como creyente se venga, usted traerá consecuencias. Nadie puede vengarse y salir impune, aunque tenga razón. Escuche, hermano, si usted se venga, vendrán consecuencias. Y nadie puede vengarse y salir impune, aunque tenga razón. Tenemos que esperar en el Señor. Quiero terminar leyendo una porción que se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 15, dice lo siguiente. Cuando Pablo habla del deseo del corazón que tiene por sus amigos, que tiene por sus parientes, que tiene por su nación. El apóstol San Pablo tiene el compromiso, la responsabilidad de anunciar este evangelio.
Y él habla y dice en este capítulo 10 lo siguiente, en el versículo 15. Dice lo siguiente, 14 y 15, y dice lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amados amigos y hermanos que me escuchan, ¿usted es cristiano? ¿Usted es de Jesucristo? Anuncie la paz. Anuncie la paz a su familia. Anuncie la paz a sus amigos. Anuncie la paz a sus conocidos. Anuncie la paz a sus vecinos. Anuncie la paz. Porque en el mundo hay guerra. Y Jesús es el único que puede traer esos corazones. Él ha hecho en la cruz del Calvario todo para reconciliar a los hombres con Dios. Este mensaje, como el mensaje que se ha predicado a lo largo de toda la Biblia, es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza y es un mensaje que encuentra lugar en aquellos que creen en el Señor Jesucristo y en aquellos que lo están predicando. Él dice, ¿cómo las personas oirán? ¿Cómo las personas invocarán a Dios si no hay quien les predique? Y dice él, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Predique, anuncie la paz, hagámoslo todos. Anunciemos a este mundo que se colapsa, a este mundo que se derrite, a esta familia que se está rompiendo en pedazos, a estos hombres que tienen el temor de morir, que tienen la angustia de cada día, que su vida depende de un hilo, personas que están hoy en los hospitales, personas que están atemorizadas por no salir a la calle, algunas personas así. Anúnciele que en Cristo hay paz, que en Él hay salvación y hay perdón y esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, en este día, te doy gracias por tu palabra. Te alabo, Señor, por tus obras llenas de misericordia a favor de los hombres. Yo te ruego, Padre, que en esta hora del día, en esta hora de la tarde, en este día que tú has hecho, todos quienes hemos escuchado este mensaje, en nuestros corazones se desborden en obediencia para hablar el mensaje de paz. Y aquellos que somos tuyos, poder saber y saber, Señor, que tú eres bueno, que eres fortaleza en el día de la angustia y que conoces a los que son tuyos, a los que confían en ti. En esta hora, Dios, yo te pido que toques nuestros corazones, que toques el corazón de quienes escuchan, para que una vez depositada la confianza en ti, lo que haya en nuestras vidas es paz por el Evangelio de la paz. Gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo. Amén. Amado amigo que me ha escuchado, hermano en Cristo, si su decisión ha sido favorable, si su decisión ha sido para Cristo, le invito a que haga un comentario en el chat. Quisiéramos saber lo que Dios está haciendo en su vida. Quisiéramos saber que hay más de uno que ha respondido al llamado del Señor. Que Dios le bendiga. Pastor Héctor Cocón, Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión, en Cuautlancingo, Puebla. Que Dios le bendiga y nos vemos en la siguiente.